Gérete, hoy es 20 de mayo de 2026. Me ocuparé hoy de una expresión que ha de ser cotidiana o común para quienes se desempeñen en el ámbito ya de la teología, ya de la filosofía, y es la de la simplicitas Dei, la simplicidad de Dios, que tiene su antecedente en la lengua greca y en la teología greca y hasta en la filosofía greca anterior al cristianismo, y aplotis theou, o to en estin aplun, lo que quiere decir la simpleza de Dios, o en términos de Plotino, en la filosofía neoplatónica, lo uno es simple. Advertiré que al no estar ocupándome directamente de la teología, no me referiré ni a determinadas corrientes teológicas, ni ni acerca de los dogmas de religión alguna. Me interesa examinar la categoría de simple, la simplicitas, que en castellano derivó en simplicidad, o la aplotis, que en greco odierno se dice aplótita, o aplotis para quienes hablen en Cazarevusa, que significa exactamente lo mismo, simpleza, o realmente lo que no tiene pliegues, lo que no se dobla, lo que se desenvuelve. Ya versaré sobre ello. Me ocuparé pues de la categoría de la simpleza o de la aplotis, porque siempre que he escuchado ese vocablo, ese concepto en la teología y en la filosofía, me ha resonado, me ha generado una curiosidad. Y quiero simplemente compartir y exponer una reflexión acerca de este concepto que, insisto, precede a la teología, precede al cristianismo, y que ya vemos, por ejemplo, en Plotino, eh, con, con quien supongo al menos San Agustín debió haber tenido algún contacto. ¿Por qué para elegir algún vocablo los teólogos se sirven del concepto filosófico de la simpleza? ¿Por qué para versar de lo que se supone lo más excelso, lo más sublime para un teólogo, para un religioso, que en este caso será Dios, o para Plotino lo uno, por qué eligen el término simpleza? ¿No se supone que Dios es el creador de todo, conforme con la religión, que fue anterior a todo, y que cualquier cosa que emerja de él no puede ser sino menor a él y más simple que él, puesto que mínimamente está determinado o determinada cualquier cosa, cualquiera criatura, por el tiempo, por la mutación, o en el caso de los hombres, por la historia, por la sintaxis, por la parcialidad? ¿Por qué elegir el término simpleza para quien crea todo lo que es menor o más simple que él? ¿Qué querrían decir los teólogos y los filósofos con el término simpleza para calificar a lo más excelso, a lo primoroso, a lo primordial, a lo que fue primero y no fue engendrado, sino que crea todo lo demás? Insisto, no estoy metiéndome en campos de la teología, aunque la teología se sirve de este vocablo. Yo quiero llegar a una conclusión que no necesariamente es una conclusión teológica, no es mi ámbito y no es mi intención. Examino pues el concepto de simpleza. ¿Qué pues lo simple en Dios? Básicamente el concepto que tiene antecedentes en Plotino, en las Eneadas, para cuando Plotino se refiere a lo uno, utiliza la categoría de aplotis o el adjetivo aplun para hablar de lo uno. Aplus en griego antiguo y aplos en griego o en lengua greca odierna significa simple, aquello que se extiende, aquello que no se dobla, puden diplónete.
y refiere, o es un intento filosófico por establecer que lo que fue primero, aquello que Plotino llama lo uno, no está constituido de diversas partes que lo conforman en una suma. Es decir, uno no puede decir que lo uno o el principio o lo divino o Dios tiene distintas partes como si fuera un Lego que al sumarlas, al conjuntarlas, formarían la entidad de Dios. Dios no tiene partes, el principio o lo primoroso no tiene partes. Y la categoría de la simplicidad se utiliza para señalar que eso de lo que se habla o aquel de quien se habla no tiene distintas partes en las que pueda dividirse, porque entonces uno podría decir, bueno, si Dios tiene cabeza o tiene alma, tiene cuerpo o lo que fuere, pues entonces podríamos dividir a Dios y hablaríamos de cosas menores que Dios, que lo anteceden, que son fundamentales, más fundamentales que Él, y que Dios no es sino el resultado de una suma de partes que le son fundamentales o primordiales. Para evitar esa confusión, para tratar de evitar, por ejemplo, la tentación filosófica como en términos de Demócrito, de dividir la materia hasta llegar al átomo, los filósofos y luego los teólogos dirían que Dios no tiene átomos, es decir, que a Dios no se lo puede dividir y dividir y dividir, que Dios es el principio. Y en primer lugar es aquello que no tiene partes que lo conforman, que si Dios es algo, o lo divino es algo, o lo uno es algo, es aquello que no tiene partes, pero que luego conformará las cosas parciales o las cosas partidas. Las cosas que luego están coordinadas o congruidas entre sí que los antiguos llamaron cosmos o logos, los antiguos filósofos griegos. Lo divino, lo uno, la argí o argicón o arjon o como lo quieran llamar, en primer lugar es lo que es, no tiene partes, nada lo conforma. Entonces, en primer lugar, la simpleza habla de eso, que es una unidad, no tiene partes, es en sí una esencia y causa de las demás esencias. Creo que Spinoza intentó declarar eso como causa sui, ¿cierto? Creo, como causa de sí. No sé si era Spinoza, pero yo sé que Spinoza en la ética habla de aquello. Que Dios no es tampoco se refiere también para hablar que lo divino no es una suma de atributos. Cuando los creyentes dicen Dios es bueno, Dios es eterno, es como si esas cosas lo conformaran. No. Cuando se habla de la simpleza de Dios, no es que a Él lo conforman esas cosas, sino que esa es la manera en la que los seres humanos declaran ciertas intelecciones o interpretan ciertas manifestaciones que coligen de la simpleza, pero no es que Dios esté formado por una parte eterna, otra parte divina, no es una parcialidad que genera una divinidad. Dios es una totalidad, es una substancia sui, yo creo que dice Spinoza, substancia sui, es una, es una, es una esencia en sí mismo. Es un espíritu en sí mismo. Los atributos y la esencia, si queremos hablar en términos de Aristóteles y de Spinoza, coinciden. Los atributos, los modos y las esencias en eso coinciden. Entonces, en primer lugar, el vocablo simpleza, las simplicitas o la aplotis, se refieren a que no tiene partes, que es lo que es anterior a cualquier otra cosa. Plotino llega a decir en las Eneadas que lo uno no tiene nada en sí y por lo tanto todas las cosas son posteriores a eso uno. Y eso es muy interesante. Yo creo que Plotino, al estar revisando a Platón, es un neoplatónico, no se nos olvide eso, y Platón a su vez estaban influidos por la noción de argí de los presocráticos. Tiene que haber algo que fuera principio de todo, que explique la diversidad del cosmos y de los fenómenos y de los modos y de los atributos de las cosas.
O sea que la respuesta que siempre se demoró algunos siglos en dar la filosofía y de la cual luego se apropia la teología para incluirla en su universo teológico es la de la simpleza. Esa es la manera en la que termina hablándose de una primera noción que para los antiguos presocráticos fue la argí, que podríamos hablar de ello en otro momento. Así pues, hay un principio que es una totalidad del que luego se generará todo. Creo que eso en filosofía se llama el principio de razón suficiente, creo, si no estoy confundiendo las cosas, que uno puede ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás y no puede ir hasta el infinito, tiene que haber una causa incausada que lo haya causado todo. Eso es una especie como de consecuencia lógica o de pensamiento lógico. Por lógica, aunque nunca lo hemos visto, aunque nunca lo hemos experimentado, tiene que haber una primera causa de todo que no fue causada. Y a partir de ahí, pues, cada teórico, cada filosofía, cada quien lo interpreta como quiere o como puede, algunos con dogmas cristianos, otros como los presocráticos, como los elementos naturales. Spinoza lo interpretará de otra manera. Bueno, volvamos a las implícitas o a la aplotis. ¿En qué sentido, además, se habla de aplotis o simplícitas? Ya vimos, primero, para determinar que no tiene partes. Segundo, para hablar que antes de eso no había nada más. También la simpleza habla de un principio de eternidad, un principio del tiempo, aun cuando antes de eso no hubiese tiempo. No sé si por esa razón es que en greco no se determina a Dios con el vocablo diachronikos. De los dioses no se habla en términos de diachronía, sino que de los dioses o de Dios se habla en términos de eón, del eón. Mia eoniotita, o theosine eonios, aenaos. Esa es una categoría bien interesante. El Dios es eonios, lo anterior al tiempo del reloj, lo anterior al tiempo sucesivo. Es la eternidad que no pasa por la parcialidad de los minutos determinados por el Gegenstep de la transitoriedad de Heráclito. Entonces la simpleza también habla de eso. Dios es anterior al tiempo. Dios es el eón o lo eonios o lo uno de Plotino. Cuando se habla de simpleza, no quiere ello decir, y aquí viene, digamos, el comentario que quiero hacer, no quiere el término decir que es fácil de ser entendido. La simpleza de Dios, la simpleza de lo uno, no significa que es fácil de entender. Al contrario, aquí el término simplicitas quiere decir que ninguno de los conceptos humanos que están hechos de parcialidades, de semántica, están determinados por el tiempo, por las leyes de la sintaxis y de la lengua que se habla, porque en últimas pensamos gracias a la lengua, como decía Heidegger. Estamos determinados por el lenguaje, pero además por el idioma que hablamos, para pensar. Pensamos con las categorías que la misma cultura nos ha permitido, nos ha procurado. Entonces, la simpleza de Dios no es fácil de ser entendido, es muy simple entenderlo, no es que Dios o lo uno sea inteligible, muy al contrario, es para determinar que es ininteligible. Y aquí viene una hermosa paradoja. En contraposición a la simpleza de lo uno, a la simpleza de lo primoroso, el lenguaje humano, las categorías humanas quedan convertidas en complejas, en complejidades. Insisto, aquí viene la paradoja. Si Dios, que es el que crea todo, si todo lo que Dios crea o lo divino, o aquello divino o aquello primordial de lo cual todo en su diversidad emana, es menor que lo uno, es ulterior a lo uno, es más pequeño que lo uno, es parcial, es mutante, es efímero, es mortal, lo que fuere, ¿por qué queda entonces lo humano transformado en cotejo
como lo complejo. O sea, todas nuestras categorías, todas nuestras aseveraciones no son sino valoraciones vanas, valoraciones pequeñas, pequeñas complejidades sintácticas, pequeñas complejidades de los mortales para definir aquello que no puede ser definido, para tratar de entender aquello que no puede ser entendido, pero que puede ser al menos intuido, que puede ser presupuesto o que puede ser concluido por elaboraciones lógicas. Dijimos, nadie ha experimentado lo uno, nadie ha visto lo uno, pero por puro retroceso lógico tenemos que decir, como ya decía Aristóteles, tiene que haber un principio de todo que fue incausado, que Aristóteles llamó motor inmóvil. Creo que, si no estoy mal, él lo llamaba toquinúmenon, o ¿cómo era que él lo decía? Puden cuñete, diladí, toaquiniton, miquinúmenon, creo que era, en antiguo greco, en Aristóteles. Lo que no se mueve, el inmóvil, que lo mueve todo. Y además, una especie de agujero negro hacia el cual tienden todas las cosas, dirá Aristóteles, como por cierto amor o por cierto deseo, por retornar, pero eso es otro tema, no me quiero meter con Aristóteles. Volvamos al asunto de la complejidad humana. Ninguna de las categorías humanas, por ser parciales, por ser humanas, por tener unas complejidades semánticas, sintácticas, por estar determinadas por el contexto, por la historia, por la lengua, pueden dar cuenta de lo uno. Los seres humanos apenas pueden deducir lógicamente que lo uno debe existir, que lo divino debe existir, pero no lo han atestiguado directamente. Insisto, la teología cristiana hablará otras cosas con seguridad, que a Dios sí se lo ha atestiguado ya con el Mesías, con la venida del Cristo. Insisto, yo no vengo a hablar de la teología porque para las religiones ya Dios ha dado cuenta de sí, llevando a su Hijo al mundo y después habiendo resucitado, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de religión ahora, sino de la categoría filosófica de lo simple, de la que luego se apropia el cristianismo, a través de San Agustín, por vía de Plotino, y luego a través de Santo Tomás de Aquino, que sigue trabajando con la simpleza de Dios para dar cuenta de por qué se puede decir que Dios es simple y a la vez trino. No me quiero meter con eso. Insisto, no es mi campo el cristianismo ni la religión. Sí, haciendo una genealogía muy rápida, un rastreo muy rápido, un comentario apenas sobre el concepto de simpleza, para hablar sobre todo de por qué bella y paradójicamente las categorías humanas quedan convertidas en complejas. Complejas para hablar de lo simple, pequeñas para hablar de lo inmenso, parciales y crónicas, es decir, temporales, para hablar de lo infinito, de lo aenaon. Y es bien interesante porque si llevamos al extremo nuestras cavilaciones, concluiremos entonces que la simplicitas Dei, la aplotis tu enos, la simplicidad de lo uno, no es más que una manera de referir, y este es al menos el punto al que yo quería llegar, no es más que una manera de referir acerca de los límites del lenguaje humano. La simpleza lo es no solamente porque no tiene partes, no solamente porque es anterior al tiempo, no solamente porque es primoroso, sino además simpleza en contraposición a las vanas complejidades intrínsecas del lenguaje humano. La palabra simplicitas, la palabra aplotis, da cuenta de la vana circuición, de la vana moción que el lenguaje humano, remitiendo de un significante a otro, tratando de explicar lo que no se explica, tratando de darle significado a lo que no tiene significado, tratando de explicar con partes aquello que no tiene partes, puede hacer. La palabra simplicitas habla de los límites del lenguaje y por lo tanto los límites del pensamiento humano. De aquello solamente puede decirse que es simple después de haber alcanzado los límites del conocimiento humano, del lenguaje humano, de las posibilidades humanas.
porque decir que eso es simple, llevando el neoplatonismo de Plotino al extremo, es también un error. Es también un error, es otra categoría humana para dar cuenta de algo de lo que no podemos hablar, sino que tendríamos tan solo que callar, como hacen los místicos. Los místicos dejan de tratar de hablar y llegan a un momento en donde simplemente se callan para poder o para intentar padecer a eso de lo que no se puede decir. El místico actúa con padecimiento aquello de lo que el pensamiento intenta dar cuenta. Así pues, que la simpleza, las simplicitas, la aplotis, es una manera de referir acerca de los límites del lenguaje, acerca de los muros del pensamiento. Yo incluso diría que eso de lo uno de Plotino, eso que luego los filósofos como Platón o luego Plotino, sobre todo ya Plotino sí denomina, ¿cierto?, lo uno, y luego los cristianos a su modo toman esos conceptos y dicen, bueno, eso que causa todo, eso que Aristóteles llamó motor inmóvil, eso que en el Fedro de Platón es la idea primordial, los arquetipos que se padecen y que son verdaderos, justos, demás, es lo que los cristianos, dirán ellos mismos, es lo que entendemos por Dios. Y hay toda una historia teológica con el concepto y por eso los conceptos se mantuvieron en Occidente. Recuerden ustedes que la teología occidental piensa con los conceptos de la filosofía greca las preocupaciones teológicas cristianas. Y hubo grandes disputas en la Edad Media porque algunos consideraban que esas categorías, al ser precristianas, debían proscribirse de las meditaciones teológicas, pero en últimas pues eso no prosperó. Eso es otra discusión. Mi interés entonces es señalar que la palabra simplicitas acaso tiene que ver con eso que Lacan llama lo real, con eso que Wittgenstein llama los límites del lenguaje, o que llama incluso como lo místico, ante que de algún modo se muestra, pero ante lo cual hay que callar. La simplicitas habla de la complejidad de la lengua. La simplicitas habla de una presunción, de una conclusión lógica. Que viene a ser de buena manera una percatación y una justipreciación de los límites de lo humano. Ya otro tema es las consecuencias de en qué lugar queda eso uno o eso divino conforme con el discurso y con la significación de los significantes de verdad de ese discurso, porque no es lo mismo estar hablando de Dios en el ámbito católico, teológico de los católicos, Santo Tomás, San Agustín, que hablar en términos de lo uno en Plotino, que hablar en términos de los dioses de Platón. Aunque parecieran estar señalando el mismo lugar, las consecuencias y el entendimiento de eso son diferentes. Y es natural, cada discurso intenta llenar con significaciones eso que Lacan llama lo real, de tapar, de maquillar o de señalar, dependiendo del teólogo, del filósofo. Así pues, la simpleza lo es acaso en contraposición con nuestra complejidad. La simpleza es lo ininteligible, sería lo absurdo, ¿entendió? Lo absurdo como aquello que no tiene posibilidad de ser significado, no en sentido peyorativo. Absurdo no es algo negativo, absurdo es, como usamos el término en la cotidianidad, usted es un absurdo o usted dice cosas absurdas. No, lo absurdo quiere decir en términos filosóficos to parálogon, aquello que está al lado de la palabra, lo que está por fuera de la palabra, lo que no puede ser dicho por la palabra ni pensado por el pensamiento, es decir, aquello a lo que ninguna atribución se le ciñe. Entonces la simplicitas es
lo que está exento de nuestras complejidades, lo que está inmaculado de nuestras vanas máculas. Lo uno no tiene nada en sí, creo que decía Plotino, y por lo tanto todo procederá de él. Lo uno es lo que está exento de las medidas humanas, de las exigencias humanas, de las vanidades humanas, para dar cuenta con valoraciones, porque Nietzsche va a ser muy claro, todos son valoraciones. Un poco también lo refería a Protágoras, el ser humano es la medida de todas las cosas por cuanto arma castillos de conceptos y confunde sus conceptos con la realidad más allá de ellas que se verifica en el mundo o en sí. Pero bueno, me extendí bastante. Creo que pude dar más o menos cuenta de la hermosa paradoja de denominar simplicitas a plotis a justamente lo real. A lo real, insisto, no entendido como las cosas del mundo, no lo real de la natura que estudiará la biología, ni del universo que estudiará el físico, sino a lo real como aquello que queda demarcado por las mismas posibilidades y límites de lo simbólico, por las paredes del lenguaje, de la estructura del lenguaje mismo. Y entonces, lo simple será Dios, lo complejo serán todos nuestros vanos intentos, cuando uno podría hacer también la devolución. No somos nosotros más simples que Dios, y Dios mucho más complejo, puesto que el creyente dice, mire la complejidad de la naturaleza, no es sino que mirar una sola hoja de un árbol para ver la complejidad del funcionamiento de las células, de la fotosíntesis, y tiene razón, la naturaleza es muy compleja a nuestros ojos, que poco o nada la entendemos. Entonces allí en esa devolución, cuando digo que entonces los simples somos nosotros, la categoría de simpleza cambia, ya la categoría de simpleza no habla de que no estemos conformados de partes, ni de que seamos ininteligibles, sino que nuestro pensamiento es pequeño, es más simple, para dar cuenta de cualquier complejidad natural y mucho menos de cualquier complejidad o inconsideración de lo real. Aftaizan, muchas gracias por atender esta cavilación. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Quiérete, ya, ya, ya.